Dale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar puntual porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues... Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria de usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte desde cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo que panela. Cada semana, Miguel Serrano, Christopher Tejeda y yo, Eduardo Sánchez, te lo demostraremos por contradicción. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Es la época de fríos, es la época del pancito. La época de otoño. Ya está llegando. Ahorita las panaderías. Este Ah, otoño, marzo, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto, no, hasta septiembre se acaba el verano, güey. Parece más otoño que verano, Ahorita ya está apareciendo más. Pero ahorita hace ahorita es el verano. lluviecitas, coquetos, para estar de a cucharita, escuchando por contradicción podcast. Exacto. de cucharón. Bueno, antes que nada queremos agradecer a todos los que nos escuchan y nos sintonizan en el YouTube. Si están escuchándonos en Spotify, Pocket Cast, Apple Podcast, que no podemos estar ahí. ¿Cierto? No estamos en Apple Podcast, en Google Podcast. Pues denle compartir. Por me una gusta. cuestión extraña de verificación. Que no, Sí. no sé qué hay que verificar. Ni nada, Apple pero- Podcast es un poquito más. Tardas en poder entrar ahí. Y en YouTube. Si nos pueden seguir, comentar, compartir, se los Todas esas agradecemos cosas. mucho. Si ustedes en sus posibilidades unirse a nuestro grupo de Patrons Desde $1. desde $1 al al mes, mes. pues se lo agradeceremos mucho. Eso nos apoya y nos ayuda. Ahora sale más barato, güey, porque es el Sí. superpeso, güey. Claro. Desde solo 16 pesitos al mes ya puede Ya, ser un... menos de 1 kilo de tortillas. Exacto. Menos de 1 kilo de tortillas. Te cuesta menos de 1 kilo de tortillas apoyarnos una vez al mes. Porque estamos muy delgados, güey. Y si ustedes nos apoyan, pues nosotros vamos a estar muy felices. No, vamos a, como les comentamos en alguna ocasión, estamos haciendo la vaquita para invertir en equipo. Ujú. Para vamos a querer comprar el Atlas, ¿no? No, invertir en equipo y tener una mejor calidad auditiva para ustedes. Para Y eso- hacer ASMR. para hacerles porque visual ya Escuchando, íbamos que se chido. escuche el gis cuando está haciendo las Así. demostraciones. Y que este es el cuadrado. Que se escuche el trago cada que le das aquel. Pero bueno, Ahora sí, sin más preámbulo. el Ahora antes de eso, capítulo de este esta capítulo, semana va dedicado a José Ramón. Muchas gracias por apoyarnos. Te amamos, José Ramón. Si no estás viendo, pero estoy haciendo un corazón. Y si estás viendo, pues ya viste el Ya corazón. viste el corazón. Así, como Army. Y ahora sí. Bien, ¿de qué nos vas a hablar de verdad? Comencemos. Los videojuegos nos han acompañado a muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo olvidar las horas que hemos pasado brincando sobre cupas para obtener un... Lo siento, Mario, la princesa está en otro castillo. Es correcto. O tener la opción de derrotar al Imperio Otomano con un Corvette tuneado en Age of Empires, A ¿no? huevo, el mundo. Sí, está bien chido. Porque lo más chido de Es un eso, güey, carrito, que güey. ese es el carrito, pero además cuando se para... rompes madre el carrito, Sí, no, güey. o sea, eso sí, güey, pero cuando se para solo se ve como que de los lados saca piedritas, ¿no? Así, güey. Está bien cagado, güey. Que había una carrera con un bebé que es más poderosa que el Corvette, ¿no? No me acuerdo. Pero también hay uno que sale un Monster Truck, güey. Puedes sacarlo, güey. O sea, hace mierda cualquier ejército de esas madres, güey. Esas lo aplicas cuando vas perdiendo. Son los hacks, ¿no? Que avientas acá. Ay, ya, control, espacio. My name is Mitos. Recuerdo, me alcanza a recordar que en el Age of Empires 2 si ponías Marco Polo, Enter, todo el mapa se aparecía, ¿no? ¿Cómo era para sacar dinero? No, güey, no Era me acuerdo. 1000 coin o Stone, algo así. No me acuerdo, güey. Pero bueno, quién sabe. Que ya va a salir el 2 remake, ¿no? Lo van a, Ni idea. Creo que según ya me sacaron el 2 de un chingo. pero remake. remake, ¿no? Que ya se ve más bonito. Está chido, está chido, está chidito.
Chris es fanático de A Age of huevo. Empires 2. No, además que las matemáticas de ese juego deben estar súper chingonas, porque son modelos al final de cuentas. Sí, justo. Es correcto. Justo De eso es de lo que nos vas a capítulo va a tratar sobre las Bien. matemáticas y los videojuegos. Háblanos. Ok. Pero vamos a ponernos un poquito en contexto. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego. Principalmente debido a las múltiples definiciones que se ha establecido como que es un videojuego. Pero se puede... Pinball, ¿no? Es el primero. Sí, el mesapón, ¿no? Pong. El Pong, El que era con, Ajá, sí, exacto. con los dos perillas. Sí, pero ese es el que tienes aquí. O sea, antes del Pac-Man, ¿no? Sí, No, pero ma- muchísimo Pero- antes, ¿sí? güey. Se puede considerar como el primer videojuego el Noughts and Crosses, también llamado Oxo o el Tic-Tac-Toe, ¿no? El 3 en línea. Ese es desarrollado por Alex S. Douglas en No, pero 1952. Es el gato, güey. Ah, ok. El Ajá, gato. tic-tac-toe es el gato. El juego era una O sea, versión... hemos jugado con electrónicos, güey. Ajá. O sea, era un gato en electrónica. Ajá. O sea, sí, O sea, en una programado pantalla, Sí. en una... No, a ver, pero justo... A ver, estamos hablando de 1952, güey. O sea, las computadoras también eran así como... No, todo el pues, mundo tenía en su obviamente. casa, entonces... Claro. Ese puede ser considerado el primer videojuego antes del Pong, ¿no? Ajá. Porque ya, a ver, ya se hace como un videojuego de mesa o doméstico, ¿no? Ah, qué pendejo hubiera puesto mi Switch, pero... Claro. Aquí como... prompt, ¿no? Este juego es una versión computarizada del juego Gato, o 3 en línea, que en algunos países le dicen, ¿no? 3 en raya, 3 en línea, Ujú. que justo consiste en poner 3 figuritas en línea y Claro, poderlas... claro, y ganas. y ganas. Este juego se ejecutaba sobre la EDSAC y permitía enfrentar a un jugador humano contra la computadora. Ese es como que se podría considerar el primer videojuego que se creó. En 1958, los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory se vieron deleitados con la posibilidad de jugar Tennis for Two. Esto gracias a que William Hinkwood One, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y un osciloscopio, creó este simulador. No mames, güey. O Qué sea, complejo, güey. sí, güey, o sea, tomas un cálculo de trayectorias y para jugar Tennis for Two. Sí, sí, sí. Este videojuego fue el primero en permitir el juego entre dos jugadores. O sea, ya eran dos jugadores humanos. El primero que les digo, el Tic-Tac-Toe o Era una computadora. Cross and Ox, era una computadora contra el humano. Ujú. Era lo máximo que puedes llegar. Claro. Pero aquí puedes enfrentar a dos personas al mismo tiempo. Dos jugadores humanos. 4 años más tarde, Steve Russell, un estudiante de MIT, dedicó 6 meses en crear un juego para computadoras usando gráficos vectoriales. El famoso Space War. ¿Cuál es el de que le disparas a los asteroides? No. No, ese es Space Invader, ¿no? Space Te Invader. fallo. En Space War, dos jugadores controlaban la dirección y la velocidad de dos naves espaciales que luchaban entre ellas. Eran dos Ah, no, navecitas. sí, sí, sí. Que seguro eran dos líneas, ¿no? Sí, sí. Son aves. Ah, sí, güey. Son aves, güey. Como este fiasco. Era una letra A de lado. Y aventaban X porque Sí, las güey. máquinas de tic, 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 Aventaban pum, X, güey. Así, pum. Te creo. Guiones, güey, que era más. Guiones, güey, sí. Como este juego horrible que hizo Atari de E.T., ¿no? Que es de la decadencia de E.T., de Atari. La decadencia de Atari, güey, creo que el juego lo desarrollaron como en 2 meses, pero era algo así horrible, Horrible. güey, horrible. De hecho, es de los peores videojuegos hechos por Atari. Pero es el que tiene ese de E.T. Ya cito. Ya sí, ahorita Ya ahorita es como E.T., o sea. es un santo grial, ¿no? Ujú. Porque además los fueron a enterrar todos, ¿no? Así los Sí, desecharon. Pero además es algo chido porque en ese juego los desarrolladores pusieron así como un nivel secreto donde encuentras el nombre, ¿no? Del desarrollador. No, No, waiting. ese fue en el primer videojuego que tuvo un easter egg. Ajá, el easter egg, Que pero... es en este... Pero lo el dicen en la de de E.T. es Ready un Player santo One. grial porque se destruyeron todos, pero sí tiene algo así, ¿no? Que era muy malo, Sí, que el no, juego era no, asqueroso. no, no, no. Solo El juego es lo que era- valioso es que es terrible y que se destruyeron todos Ajá, por que- basura. Lo Ajá. tiraron a la basura. Era asqueroso el videojuego, o sea, lo desarrollaron, pero era horrible, un juego... Güey, los gráficos eran justo casi letras A moviéndose, güey, diciendo, este es CT, güey. Sí había un Liti, pero más bien los salones eran literal, güey, eran Cuadros. polígonos, güey, así, coloreados con paint, güey, una madre, sí. Sí, era- No recuerdo Paint. Era un juego horrible, güey.
El otro lo dicen en Ready Player One, el primer Easter egg. Easter egg que dejaron en el primer nivel, que deambulabas y te metes al Easter egg. Pero justo Space Wars eran dos navecitas luchando entre ellas. En 1966, Ralph Baer empezó a desarrollar junto a Albert Maricon y Ted Gaffney un proyecto de videojuego. Por eso lo pronuncié como Maricon, para que sonara mal. Albert Maricon. Albert Maricon. Maricon. Sí, güey, por eso no lo pronuncié como se pronunciaría regularmente. Bueno, Albert Maricon y Daphne, así se apellida, a ver, no es mi culpa. Gaylord, como Gaylord Fornica. Ándale, es como... Sí, exacto, güey. Pues esa es la traducción muy mala que se tiene, ¿no? De los Fornica, ¿no? Sí, de los en español, ¿no? De que le pusieron gay fucker, ¿no? Ajá. Gaylord te fornica. Gaylord te fornica, güey. Es la traducción. Digo, es muy buen doblaje, pero... Sí, está buena. Pero sí, Sí, que sí. te digo, entonces empezaron Maricon y Ted Gaffney un proyecto de videojuego llamado Fox and Hounds, dado inicio al videojuego doméstico. Este proyecto evolucionaría hasta convertirse en la Magnavox Odyssey, el primer sistema doméstico de videojuegos lanzado en 1972 que se conectaba directamente a la televisión y que permitía a jugadores enfrentarse entre ellos y traer una cantidad de juegos pregrabados. No era como Tetris que te vendían de 99 en 1, que nada era el mismo nivel con velocidad más rápida, pero... O sea, me estás diciendo que es como el PlayStation, güey. El PlayStation, güey. El PlayStation, güey. Que tiene que es un Play, güey, pero tiene controles de Xbox y que tiene 100 juegos de Atari, güey. Y que tiene acá el del circo, ¿no? Circus, ¿no? El que se llamaba. Y que dice un botón turbo, güey. Está bien. Bueno, ese es de control pirata, que tenga el por turbo, eso güey. dice, sí. Pero acá eran, los PlayStation son controles de Play, güey. Ajá. Y trae juegos de Famicom, que es la Nintendo, ¿no? Sí, está. Están chidos, Están güey. chidos. Es un emulador caro, güey. Es un emulador caro. Sí, la carcasa lo vale, güey. Yo me acuerdo que en la primaria, güey, o sea, sí hablábamos del PlayStation, güey, en la secundaria del PlayStation, güey. Sí. Yo una vez vi una oferta tan chiquito, güey, costaba, me acuerdo que estaba como 400 varos, güey. Así en las chacharas un güey estaba vendiendo su Super Nintendo en caja con instructivos y la de Unicel y todo así. ¿Te imaginas ahorita? 400 pesos, para mí en ese momento era impagable, ¿no? Dije, Sí, era algo así. Ahorita te doy dos Era una para- fortuna. No, ahorita güey. sigue siendo impagable. Sí, Pero ahorita güey, eso también sería, bueno, 400. ya no vale 400 pesos, No, pero... no, ya subió mucho. Sí, no, pero le dije, papá, oye, es que vienen en el Nintendo. Y ya bien emocionado, mi papá, así de, sí, como que... O sea, sí, ya mencionaba que ya empezaba a ser como reliquia tener un Super Nintendo en caja de Unicel, con todos sus cartones y demás. Pero, no mames, ahorita está como en 3,000, 4,000 varos. No tengo ni idea, güey. Digo, tampoco es tan caro, pero ya 5,000 varos por una consola del... En min condition, güey. Sí, Tal vez. güey. Sí. Pero, bueno. Entonces, obviamente, el resto es historia, ¿no? Hablar de los videojuegos a partir de esto. Estamos hablando de la primera consola doméstica, que es la Magnavox Odyssey. Y de ahí, ya estamos en la actualidad, ¿no? Generación 10. Pues, estamos hablando de 10 generaciones de videojuegos. Que es la que se estima en la que vamos, ¿no? ¿Sí es la generación 10? Desconozco. Nuestro productor no. No. Pero sí es No, la generación. sabe. Vamos en la... Pero ahí vamos. Entonces comencemos con nuestro capítulo en forma y dónde empezar con el nivel 0. Que no sé si vas a hablar, pero bueno, la gente sí es cierto, ahorita que lo pienso mejor. Nosotros en algún capítulo hablamos de videojuegos. De hecho, no fue un capítulo, ¿no? Cuando nos invitaron a dar una conferencia inaugural en una universidad de Colombia. Y entonces hablamos de unos errores matemáticos, todos hablamos de algo. Y yo me acuerdo que yo di 2 ejemplos de videojuegos. Aventando bombas De Gandhi, atómicas. exactamente, de Y de Civilization y de Pac-Man. Exacto, que son como 2 ejemplos muy claros donde las matemáticas están involucradas en errores en particular. Pero pues obviamente sabemos que detrás del desarrollo de cualquier juego está... Sí, justo Hay vamos programación. a hablar un poquito de qué es lo que hay, ¿no? Va. El nivel 0 comienza de la siguiente forma. Estamos parados en la creación de los videojuegos.
Vamos a empezar así, si fuera así como, o sea, nivel 0, ¿no? Ujú. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971. Recordemos que la Magnavox Odyssey, la primera consola doméstica, es del 72. Pero en el 71, Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Spacewar, aunque otra, es simplemente una versión de Spacewar, una versión más de Spacewar, la conocida Galaxy War, puede que se adelantara un poquito más de 1971, por el 70 la sacaron, pero no pasó más allá de un éxito momentáneo en Stanford. O sea, fue como algo de, sí, chido entre los estudiantes de Stanford, pero no salió de ahí. O sea, se quedó, pues, como que será un éxito encapsulado que no pasó los corredores de Stanford, ¿no? La ascensión de los videojuegos llegó con la máquina recreativa Pong, justo de la que comenzamos al principio, que es considerada la versión comercial del juego Tennis for Two, que les comenté al principio, de este Hi-Hit Boatham, ¿no? Ya lo pronuncié distinto la primera vez, pero es el mismo güey. Es el mismo güey, pero con diferente apellido que acabo de inventar yo, ¿verdad? El sistema fue diseñado por Alcom para Nolan Bushnell con la recién fundada Atari. O sea, Atari fue el que empezó. De hecho, sí, Atari es de los pioneros de los videojuegos. El juego se presentó en 1972 y fue la piedra angular de la industria de los videojuegos. Durante los años siguientes se implantaron numerosos avances técnicos en los videojuegos, como los hemos visto hasta ahora, y aparecieron los famosos arcades, estas salas de videojuegos, en las que podías encontrar Space Invaders, que es de la fábrica, de la industria Taito. Ajá. O sea, Space Invaders es el jueguito que tienes tu maquinita y vienen los marcianitos esos que parecen arañitas, güey, y los vas matando, ¿no? De un lado a otro, y que van bajando, ¿no? Sale mucho en la película de arcade de Adam Sandler, es súper importante, exacto. ¿no? Pixels, ¿no? Se llama. Pixel, sí, perdón. Pixel, justo iba a decir eso de Pixel. También en el documental americano Ralph, el demoledor, ¿no? De hecho, que lo menciono. que entre los juegos más importantes era Space Invaders, que forma tu fichita, ¿no? Así de, ¿sigo yo? Estaba Asteroids de Atari. Ajá, ese asteroide, él es el que decía de asteroides. Que vas destruyendo. Que tú estás en el centro y tienes un radio para cuidar, y entonces vienen los asteroides y les vas partiendo por pedacitos. Ajá, sí. Y el más famoso de todos es el Reparatodo Félix, donde sale Ralph. Fix-It Félix. El Fix-It Félix, que es el Reparatodo, ¿no? Sí. Y Sugar Crush, ¿no? Se llama Sugar Rush. Sugar Rush. De ahí en adelante, pues ya sabemos cómo están los videojuegos actualmente, ¿no? Que creo que esas salas arcades ya no son tan famosas, ¿no? Bueno, a ver, hubo un tiempo en el que empezaron a salir las consolas personales, y ya se fueron desapareciendo, pero últimamente ya hay arcades, ¿no? Aquí en México, yo ubico los Arena, ¿no? Yo sí ubico aquí en México al menos un arcade que pues, sí es bastante famoso, cerquita del Metro Refinería. Pues de hecho hay incluso ya una franquicia que se llama Arcade, que comes y tienes para jugar videojuegos. Bueno, y ahí por Metro Etiopía está el Taco, ¿no? Taco Game Taco, no sé, que también creo que es una franquicia, ¿no? Sí, y creo que los que le hicieron más en grande es una cadena de cines que sacaron unos arcades chonchos, no están tan caros y tienen un chingo de consolas también, pero es una cadena de cines, o sea, son cines que tienen su área espacial para esta parte y dicen que está muy chida. No he podido ir, pero mi hermano dice que está... pero ella es más como de League of Legends, okay. Y sí hay consolas de videojuegos, pero también se ocupa mucho para juego de computadora, ¿no? Que también es lo que está muy de moda, ¿no? El e-game. Uh-huh. Ahora bien, para este momento, seguro más de uno se está preguntando en sus casas, oye Eduardo, ¿y para qué chingado nos cuentas todo esto, no? O sea... Pero a mí me gusta eso. A mí ni me laten los videojuegos, güey. A mí me gustan los videojuegos y te chingas. Tenía que sacar un tema para el podcast, güey. Me pidieron un capítulo y dije, ¿de qué voy a hablar? Me maman los videojuegos. ¿Por qué crees que salió el de matemáticas y series de televisión? No, a ver, a eso vamos. Nosotros hemos intentado a lo largo de más de 100 capítulos hablar de las importancias de las matemáticas y de justo decirles que están en todos lados. En algún momento de nuestras vidas, estudies o no matemáticas, tuvimos que cursar, o los que están cursando sus materias,
van a tener que cursar algo relacionado con las matemáticas. O sea, sí o sí, las matemáticas van a estar presentes en tu día a día. Y qué mejor que digerirlas de una forma más amigable, ¿no? Más ameno, como dice Chris. Y decir, o sea, las voy a llevar la mejor manera posible, que también, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, los profes tienen que poner su parte y hacerlas un poquito más llevaderas. Para que no te vayan a madrear. Sí, güey. Pero, o sea, siendo honestos, nadie es ajeno a las matemáticas. Lo decimos siempre en la introducción, las matemáticas están en todos lados, güey. O sea, siempre es una ecuación aquí, un teoremita por allá, sumas de Riemann, derivadas en las preguntas de Christopher, ¿no? Hace 2 capítulos que nos puso a concursar. Muchas personas a lo largo de su preparación pueden preguntarse, ¿es verdad que están en todos lados? O sea, solamente me están poniendo por hacer un algo, ¿no? O sea, yo me voy a quedar a la medicina, ¿no? Yo voy a ser periodista. ¿Qué chingados voy a tener que saber de matemáticas, no? O incluso los periodistas, me imagino que tienen que cumplir cierto número de letras en sus escritos para que sea una nota digerible, ¿no? Bueno, pero digo, más allá de que mi artículo tiene que tener N cantidad de palabras, ¿no? O caracteres. Luego hay unas verdaderas obras de arte en las gráficas y las visualizaciones que tienen los periódicos o los medios de información. Hay unas que son basura, pero hay unas que son, por ejemplo, yo vi con El gráfico, güey. No, el gráfico se gana el Pulitzer, güey. Es un genio bien cabrón, güey. Con El gráfico merece el pinche Nobel de periodismo, güey, no mames, güey. ¿Cómo se les ocurren esos Fue la titulares, última que me güey? mandaste, cabrón. ¿Cuál fue el de...? De fútbol, no, apenas me vieron. No, apenas Tienen mandó unos uno titulares que súper merecía el chingones. Pulitzer, güey, no mames, güey. Se aventan unos los del gráfico que Sí, dices, los no de la- mames. O sea, yo quiero estar buscando la nota más roja y el título más fuera de lugar. Pizarro, güey. Le hacen la jarocha, quitan el pajarito a Twitter y le ponen una X, güey. Sí, güey, no mames. O sea, de donde no... Entonces le hacen la jarocha. De donde no esperas que saquen algo, dicen, no, como no, ahí te va. Ay, no. No, pero sí, o sea, muchas veces sí se preguntan, y no los culpo, ¿no? O sea, seguramente los médicos o los periodistas o los abogados dicen, a mí qué chingados en las mates, ¿no? O sea, ¿para qué voy a preguntar si una integral es definida bajo la curva o es una suma de Riemann, ¿no? Ahorita que dijiste, por ejemplo, eso no es el tema, pero Ujú. ahorita que dijiste de los médicos, en realidad recetar una dosis de un medicamento no es tan trivial. O sea, digo, no tienes que calcular una integral, pero en realidad tienes que, o sea, una dosis bien recetada, como por ejemplo en Estados Unidos normalmente así se hacen porque los medicamentos no es así como vas y te dan la quejita, allá sí son personalizados. Tienes que calcular ciertas proporciones con base en tu masa corporal, con base Claro. en el desempeño del medicamento a lo largo de... O sea, Sí, hasta... a ver, no es, como digo, no es un integral, pero no es una regla de 3 tampoco, ¿no? Sí, no, sí tiene que tener ciertas Modelo. características Sí, eso es adecuadas, ajá, ¿no? es un proceso, pues un algoritmo un poquito más complicado, ¿no? Incluso lo hemos comentado, ¿no? O sea, las matemáticas te ayudan a plantear y resolver problemas de forma lógica. Creo que es lo que hemos argumentado en algunos capítulos, que más allá de que sabes cuánto vale la integral, es cómo abordar un problema y cómo atacar cierta problemática. Que justo también ahorita que dices eso, y es muy cierto, divulgador de las matemáticas y matemático Sáenz de Cabezón, Ujú. que es un español, le decía en alguna entrevista que tuvo con Jordi Wild, ¿no? Que ven que Jordi Wild tiene su podcast también, ¿no? Y entrevistas... Científico. ¿Sí es Jordi Wild? Ese tiene Sí, presupuesto, ¿no? No, bueno, Sí, sí, güey. güey. O sea, es Jordi igual. Bueno, entrevista a él y él decía que Más bien una de sus contactos. alumnas, sí. Bueno, y además, no solo contacto, sino el foro, ¿no? Tiene millones de viewers y de todo. Bueno, le decía, platicaba Sáenz de Cabezón que una de sus alumnas la contrataron porque el puesto era precisamente solo para matemáticos y la contrataron a ella porque era matemática, pero que en todo su trabajo no hacía nada de matemáticas, solo se dedicaba a como administrar equipos de trabajo, ¿no? En su empresa. Y que ella le pregunta a los jefes, oye, ¿por qué vergas un matemático? Y dice, pues es que los matemáticos saben resolver problemas. O sea, Sí, tal vez no sabes todo lo demás, pero sabes resolver problemas. Y a mí me interesa que sepas resolver problemas y lo demás lo aprendes con el tiempo, ¿no? Y bien que mal si te haces como aferrado a intentar resolver las cosas, ¿no?
Justo hoy traigo una playera una- doca al tema, ¿no? Es Trae muchas armas de videojuegos. es una habilidad necesaria, ¿no? Estudiar matemáticas, si no tienes, pues digamos, la paciencia para que la cagues en un problema y la O cagues y sea, la cagues. chance, yo no diría no estudiar, o sea, no diría que todos deberían estudiar matemáticas, No, estaría no. chido. Pero más bien sí desarrollar esta parte lógico-matemática, ¿no? O sea, Sí, que Y sí, no la- tenerle tanto miedo a los problemas. exacto. que justo como decíamos, no necesariamente vas a estudiar una licenciatura, como decía Miguel, pero ver las materias que sí tienes de mate en tu prepa, universidad y demás, como un puente a que te va a ayudar a resolver problemas de forma lógica y abstracta, ¿no? Exacto. O sea, más allá de que, ay, quiero que no las mates, no, o sea, simplemente ver la parte lógica y abstracta de resolver un problema y darle sentido a lo que estás resolviendo, ¿no? Ujú. Pero bueno, regresando al tema, los videojuegos no quedan exentos de esta ciencia, ¿no? De hecho, las aplicaciones matemáticas envuelven todo el proceso que son los videojuegos. Se utilizan operadores y símbolos matemáticos para la programación, obviamente, como decía Chris. Sin embargo, hace falta tener una noción clara de elementos geométricos, algebraicos, hasta físicos para elaborar un videojuego de la mejor manera. O sea, estas aplicaciones, por no dejarlo en un... Pues las matemáticas ahí están en los videojuegos. Chido, nos vemos por hoy. O sea, vamos a indagar un poquito más no el trasfondo de, ay, para hacer que un personaje se mueva, necesitas... No, sino como... ¿Dónde están así que tú puedes identificar y decir, ah, sí, cierto, tiene razón? Vamos a ver hoy un poquito más a fondo en qué estamos, ¿no? Vamos en el nivel 0, acordémonos, ¿verdad? Entonces sabemos que las matemáticas se encargan de estudiar entes abstractos, ¿no? Teoremas, números, Conceptos, estructuras, sí. sus operadores de los números. Ujú. Pero también dentro de su cúmulo de estudios tienen aplicaciones. Y una está en buscar la mejor ecuación que resuelva cierto problema, ¿no? O sea, decir, esta me sirve y creo que esta es la que mejor se adapta a lo que estamos haciendo. Ya sabemos que en biología y en química y la computación, por ejemplo, no se escapan de las mates, ¿no? Pero pensando, por ejemplo, en un chef así súper estricto y súper ortodoxo, para él medir la cantidad de producto y material que se va a ocupar para cierta receta es crucial para que la receta salga tal cual el libro dice, ¿no? Tal cual él la planeó. Una regla de 3. Pero sí es una regla de 3, ¿no? Sí. Para calcular las proporciones. Sí, tanta Pero personas... que además, o sea, cuando nosotros hablamos de regla de 3, todo mundo entiende que es una... Bueno, yo creo que la mayoría de las personas entienden lo que es una regla de 3, porque vamos al súper o vamos al mandado o tienes un negocio, sabemos que es una regla de 3. Pero en el fondo lo que estás haciendo con la regla de 3, estás resolviendo un polinomio de primer grado. Sí. Eso es lo que estás haciendo. Estás buscando despejando, X, ¿no? estás despejando una Estás variable. resolviendo una ecuación. Estás resolviendo una ecuación. O sea, Ya sea el porcentaje o la cantidad, ¿no? sabemos que es una regla de 3, pero es un polinomio de primer grado. Exacto. Y justo los chefs seguramente lo hacen para que la receta salga perfecta, ¿no? O sea, al final del día, o sea, tal vez no es como decíamos, no es resolver una integral y decir, tiene que ser así, pero si quiero que mi receta salga como sé que tiene que salir, tengo que seguir cierta línea lógica de trabajo y ciertas cantidades donde están involucradas matemáticas sí o sí, ¿no? Ujú. Podemos dar por hecho ya sin ningún problema que los videojuegos necesitan matemáticas. O sea, creo que eso es inamovible y no hay nadie que lo discuta, ¿no? Por ejemplo, si queremos utilizar un arco en The Last of Us, veremos que la trayectoria de la flecha está limitada por una parábola. Aparte, la física que se utiliza para que sea realista el vuelo del proyectil, esto tiene cabida en el modelo del tiro parabólico. Ujú. O sea, para que sea... Porque, o sea, de nada sirve que digas, sí, Si le tú voy no a... sabes, no metes una flecha que baja y sube, ¿no? Sí, o sea, No, que se va recta, ¿no? Así, Ajá, o sea, que con hay- velocidad constante, no pasa No, no, eso. no. le quiero Bueno, dar a la cámara, ¿no? Le tengo que apuntar derechito, ¿no? O sea, tienes que calcular un poquito... Que el juego lo hace inmediato, ¿no? Ujú. Pero al final de cuentas lo que está detrás son modelos matemáticos que ya existen, ¿no? O sea que alguien que programa dice, bueno, tal vez ese programador no lo hizo, pero el programador antes, el que creó la lógica detrás, él sí tuvo que haber usado, ¿cuáles son las condiciones del tiro parabólico? Necesito tantos parámetros, bla, 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 y programas ese modelo. Sí, claro, tal vez lo va a hacer ideático, nos va a poner justo. Supongamos que está lloviendo, va a tener menos efecto.
algunos videojuegos ya lo están haciendo actualmente, sí es una chinga, pero en su momento es con que medio calcula que y se creo da... que una de las cosas más, o sea, una de las cosas que más consume memoria porque corren los modelos, pues digamos en tiempo real, es la generación de las sombras, ¿no? Ujú. O sea, el uso de la luz y la generación de las sombras, eso consume muchos recursos. Al final porque son matrices, ¿no? Ajá, Todo exactamente. eso es matrices Ajá. y entonces estás trabajando con matrices. Que tiene que Porque al estar final- moviéndose constantemente, Porque ¿no? cada segundo de tiempo, ¿qué pasa? La pantalla cambia, ¿no? La sombra Ajá. cambia, entonces tiene que hacer cálculos y cálculos y cálculos. Por eso es que uno de los grandes problemas de los videojuegos en la parte de la computación es de que si querían hacerse cosas más desarrolladas o mejores, se necesitaba más poder de cómputo y en ese momento no lo había, ¿no? Incluso si uno uno lo puede ver cuando, por ejemplo, tiene un videojuego como, vamos a pensar, si pones ahorita un videojuego avanzado en una computadora viejita, Sí, que ya lo no. cargue, al menos que lo pueda cargar, ¿qué va a pasar? Pues el procesador no tiene la capacidad de hacer tantos cálculos por segundo y por eso es que se ven todos mochos, todos feos, ¿no? Sí que no. Incluso, por ejemplo, a las consolas actuales tienen la opción esta de Ray Tracing, que es el mejor trazado de rayos Ujú. para justo la luz, que se vea mejor, que influyen los reflejos, en el movimiento de los personajes y demás. Y basta ver el uso de del procesador, dándole opciones de computadora, y ahí ve uno como conforme le pones más Sí, opciones güey, de te va que re- se vea mejor el número de cálculos y el uso del procesador se incrementa. Te va tragando el Ujú. procesador y la memoria, porque Ujú. necesita más tiempo de proceso más rápido, ¿no? Ujú. Entonces estamos en el tiro parabólico, ¿no? Otro videojuego que utiliza de forma constante el uso del modelo del tiro parabólico es Angry Birds. Ah, sí, a huevo, güey. Y ese hasta se ve... Bueno, Angry Birds es el más famoso, pero antes de Angry Birds está el de los gusanitos, güey. Ah, el Worms. Ah, El el Worms, güey. Ah, sí, sí. Oye, Oh, ya. no, ese es otro. Está bien chido. Sí, estaba bien chingón que no escuchaba. Hasta aquí iba caían los Era objetos, de iban esos caminando, primeros ¿no? celulares, güey, todavía que le hacías... Yo recuerdo que venía en el W, En un Sony, ¿no? en un Sony Ericsson Sí, güey, en el que W300. se doblaba. En el que se doblaba, en el naranja, El ¿no? mamoncito que traía su bocina, ¿no? Ajá, estaba bien chido, güey. Perro, dice, es un Sony Ericsson, porque es que era Sony nada más. Así No, es, de Sony Sony Ericsson. Y acá se doblaba y tienes el Worms, ¿no? Y el... Claro, el tiro parabólico, por supuesto. Y sí, Sí, sí. Angry Birds es de los Ah, más ajá, Angry famositos. Birds ya creo que si no estoy Y mal, consider- Angry Birds se desarrolló cuando se creó el iPad. Sí, fue como su boom. Justo por eso, porque ya tenías el iPad, ya podías Hacer el touch. Exactamente. Y justo jalar la resorterita y verla. Y ahí se ve súper clarito cuando bajas y subes el dedo. Se ve cómo se abre y se baja el tiro parabólico, ¿no? Ujú. Que tanto va a caer. La estimación. La otra también, por ejemplo, esa cosa considera el peso. Ahí sí depende el tipo El de peso pájaro. y el- Así que Ahora depende del pájaro, la depende jalaba. del pájaro, güey. Sí, sí, sí. Depende del pájaro, qué tan lejos vas a llegar. No, pero Pues ahí no, sí. y luego en las versiones más actuales, ¿no? En las nuevas versiones ya incluían otras variables. Por ejemplo, ya La había gravedad, güey. había la gravedad en Angry Birds Space, pero también estaban unos ventiladores que movían pues la trayectoria del Claro. pájaro. O incluso que como que le puedes poner como aditamentos y llegaba más lejos. Ajá. O como que cohetes. O sea, pero ya empezaba a calcular. Ya son más cálculos. Sí, o sea, sí. ya solamente es, bueno, va a llegar aquí. Pero si le pones el cohete, va a llegar nomás acá. Y si le dices, antes de el pájaro, más lejos llega, ¿no? Si lo calientas antes de salir. Mira, rápido pero efectivo, mano. Muchos, o sea, obviamente estos ejemplos son como en el plano, ¿no? O sea, ver ahí plasmado el pajarito o el tiro, Claro, lo puedes... claro. Un ejemplo de tiro para. Pero aquí se comparte un plano entre el objeto y, por ejemplo, en el caso de The Last of Us, no simplemente es el plano, sino simplemente ya estás compartiendo el arco con el espacio en 3D, pero el tiro lo simplificas un poco y lo recurres a dos dimensiones y solamente Te concentras en te ese concentras plano. enfrente del personaje. O sea, no te vas a, ok, y si le aviento con chanfle mi flecha, no, güey, o sea, en teoría es, tu flecha tiene que ir derecho y lo limitas a 2 dimensiones, ¿no? Entonces, eso es como cómo se están implementando las matemáticas en los videojuegos, lo que nos llevan al nivel 1, las variables de estado. Usualmente en este apartado se utilizan operaciones sencillas,
sumas y restas. O sea, las variables de estado nos dicen cómo está tu personaje, cómo estás de municiones, cómo van las cosas, ¿no? Están conformados, datos que finalmente lo van a procesar los HUDs y los head-ups, display. El HUD es todo aquello que vemos en la pantalla. O sea, todo nuestro entorno a ver en la pantalla es lo que son los HUDs. La barra de vida, el mapa, tus municiones, para dónde vas, o sea, todo eso son los HUDs, ¿no? Y nos indica la cantidad o magnitud de las cosas que tenemos. Claro, porque son variables y tienen una magnitud, ¿no? Sí, tiene sentido. En juegos de carreras puede ser la velocidad a la que vamos, por ejemplo, ¿no? Que, por ejemplo, los Gran Turismo, los Forza, justo en el... Sí, que tienen variables. Tiene el tacómetro, ¿no? Que te va viendo cómo va subiendo y te van mostrando a qué velocidad vas. Que justo es una variable de estado, te está diciendo a qué velocidad está avanzando tu automóvil. En la Advanced Eso te War... muestra en qué estado te encuentras, ¿no? Exactamente. Pensando yo en el Age of Empires, que eso te muestra, por ejemplo, cuántos recursos tienes. Ajá, Exactamente. O sea, ¿cuántas personas ¿Cuántos tienes? individuos ¿Cuánto de tiempo tiempo ha pasado? Claro. ¿Qué número de soldados tienes? El proceso, el tiempo que está construyéndose el ciudadano. Todo. En Civilizations creo que te muestra cuántas ciudades tienes, ¿no? Cuántas ciudades has tomado, por ejemplo. O sea, te van diciendo, tienes tantas ciudades a tu disposición, ¿no? En el City Skylines, que es el de construir ciudades, te dice cuántos usuarios tienes. Ajá, o el Sutaikon, ¿no? Ajá. Pues, Si tus usuarios están muy Simplemente bien, en Pokémon Go, ¿no? Algo tan sencillo te muestra cuántos Pokémon tienes en tu Pokédex, cuántos tienes que liberar para poder capturar más. Eso es lo que puedes decirte cómo vas, ¿no? Uh-huh. En el ejemplo de las flechas que les dije anteriormente, se ocupa de declinaciones lógicas o restas, ¿no? Para el conteo de proyectiles. Esto sería, por ejemplo, tienes el número de flechas que tienes actualmente, disparas M flechas, entonces ya te sobran N flechas menos M. Uh-huh. Entonces ya tu nuevo número de flechas son N menos M, ¿no? Y te da el estado de cuántas flechas te sobran, ¿no? Cuántas municiones aún tienes para seguir jugando. Y esto te da como, por ejemplo, la idea de qué tanto puedes seguir aventándote pues sigo usando flechas a lo güey, o me reservo tantito, encuentro más flechas y ya puedo continuar con esto, ¿no? En muchos shooters actualmente, tipo Fortnite, Call of Duty, no sé, creo que son los únicos que conozco. El Rainbow Six, ¿no? ¿Cómo se llama? El Rainbow Six, Halo, por ejemplo, de los más famosos. Gears of War, ¿no? Incluso. Es normal tener mapas que siempre son en la esquina inferior, ¿no? Que te dice en qué posición está tu equipo. Cuando te estás jugando el equipo, te dice dónde están parados, más o menos para que ubiques en qué parte del mapa están. Este mapa regularmente se presenta como un circulito, y para saber la posición de tu equipo están involucradas las coordenadas polares. Uh-huh. Sí, es verdad. Y con ecuaciones que miden la distancia entre puntos, sabes a qué distancia estás de tu compañero, ¿no? O sea, que igual no lo da por hecho, pero pues, no. Al menos tiene que saber, si no es el cálculo exacto, al menos es un cálculo aproximado, porque tiene que hacer la proporción o sea, tiene que hacer una proyección de la realidad a tu mapita, ¿no? Y eso tiene que representar en una proporción lo que en ese momento... El grueso del mapa, ¿no? Y saber si tú, por ejemplo, estás jugando en línea, luego digo, ay, grueso, yo juego eso, yo juego ese, dice el Chris. No, pues a ver, por ejemplo, si estás jugando en línea, ¿en qué momento está? Bueno, hay cierto delay cuando estás jugando en línea. El lag, el mentado lag, ¿no? Esta parte es esencial en el gameplay porque nos ayuda a administrar nuestros recursos, por ejemplo, en el caso de los videojuegos, así como medir nuestras acciones en batalla o en una carrera, ¿no? Que hay que acelerar, cuánto material hay que seguir creando para el Age of Empires, por ejemplo. Entonces, así en resumen, las variables de estado nos sirven para decidir cómo actuar en los videojuegos. Esto nos lleva al nivel 2, la geometría analítica. La geometría se dedica al estudio de la medida de figuras en planos o el espacio. La simple acción de moverse en un videojuego implica geometría. Uh-huh. Nuestros movimientos mismos en el planeta están dados por la geometría. Podemos hablar en términos simplistas e imaginar que nos desplazamos de un punto A a un punto B. Sin meternos en que hay punto C, no, o sea, de un A a un B. Por lo que en los videojuegos podemos simplificar esta misma idea y movernos solo a nuestros personajes en el plano.
sin importar cómo sea, ¿no? En los videojuegos siempre se utiliza geometría, o sea, desde que se inició, simplemente, como dije, el primer videojuego era de proyecciones, ¿no? Desde los juegos míticos de plataforma, como es Mario Bros., hasta uno de los Metroidvania más famosos actualmente, como es Hollow Knight. Tenemos que ver de dónde a dónde nos vamos a mover a nuestros personajes, ¿no? Como decíamos, el movimiento en 3D se reduce a un movimiento en 2D. O sea, simplemente lo plasmamos o los plasman los programadores como un movimiento en 2D, bajo ciertas condiciones, obviamente. Estas pueden ser consideradas como partículas puntuales, o sea, no se considera la masa, no se considera las propiedades físicas del cuerpo mismo. Y así como vemos a la ranita en el plano cartesiano, podemos considerar que si tenemos un personaje que se está centrado en el punto X, Y en un par ordenado, podemos tomar cierto movimiento. Si nos movemos hacia la derecha, pues simplemente sumarle a la variable X un número positivo. Exactamente. Si nos desplazamos hacia atrás, es restarle en la variable X, ¿no? Si nos movemos hacia arriba, a la variable Y se le suman valores para desplazarse hacia arriba. Y si nos movemos en diagonal, es sumarle al mismo tiempo en X y Y. A eso se resume el movimiento en los videojuegos. Digo, es un poco simplista, obviamente hay mucha matemática detrás, pero no vamos a aburrirnos aquí con... Y supongo que tienes un punto X y lo mueves al Y, pues no. Para indicar los programadores la distancia que vamos a recorrer, que vamos a necesitar para llegar del punto A al punto B, debemos ocupar... ¿Qué teorema creen que se debe ocupar para saber? Pitágoras. Es correcto. Así que ahora le doy una disculpa pública a Chris, porque ese es el teorema más útil, es el más importante. Está, o sea, nosotros como morros luego le decimos, ¿y en qué nos va a servir esta fórmula, ¿no? De solución de ecuaciones de segundo grado, la chicharronera, a huevo que hay en los... En los videojuegos, ahí está, pinche morro, a ver, cállate. Estás jugando, ¿no? Estás jugando tu Fortnite. A ver, ya, juega tu Fortnite, ahí están las mates, perro. O sea, sí, sí están ahí. Sabiendo eso, por ejemplo, las inteligencias artificiales de los enemigos, cuando son juegos de espionaje o de incluso otros personajes que son de... Como The Last of Us, volviendo a eso, cuando están los enemigos en el mapa, ocupan el teorema de Pitágoras para hacer un campo de visión. Y ocupan radios y semicircunferencias para saber en qué movimiento están los personajes moviéndose y poder detectar, o sea, si dan cuenta hay algunos videojuegos que te ponen así como de, este personaje está más cabrón porque tiene mejor radio de visión, ¿no? Te puede ver si te mueves un poquito más. Ya los juegos actuales más modernos ocupan que hasta sentido de que si escuchan ruido se activa, ¿no? O sea, Zelda, por ejemplo, ya los nuevos, si escuchan ruido ya te detectan, ¿no? El nuevo Zelda, güey. O sea, el nuevo Zelda ocupa cosas de mecánica bien cabronas. O sea, eso de fusionar los aparatos, los compuestos, ¿no? Y de ir a... No, está muy cabrón. Los templos estos en los que tienes que jugar con fusionar cada una de las partes y con los... o sea, esas cosas son cosas de mecánica, pero ya... Sí, es física avanzadísima, güey. Incluso ahí en el Zelda, depende de la ropa que traes en el momento, es qué tan rápido corres, qué tan rápido nadas. Creo que la mejor forma de nadar, si ustedes juegan Zelda, es sin ninguna prenda. O sea, ni con la prenda de los horas. Nada. O sea, desnudito, así, Link con puro calzón, porque no presenta resistencia al agua. No mames. Bueno, la de horas es... Bueno, porque tienes que subir las cascadas. Pero justo, o sea, ya son juegos que se meten más en otros pedos que son las físicas de los personajes que ya... O sea, conforme hemos avanzado, los videojuegos también van avanzando en otro sentido más cabrón, ¿no? Entonces, por eso les digo, los enemigos te detectan utilizando circunferencias, ¿no? Por ejemplo, en el Age of Empires, no sé cómo... conforme estás acercando, si estás dentro de su radio de visión, te empiezan a atacar, ¿no? Sí, porque tú tienes, o sea, está el monito y tiene como un radio y que se va iluminando, ¿no? En el mapa. No, incluso tú pones tus unidades y si tu unidad queda muy cerca, en automático tiene que atacar al otro. O sea, ni se espera tantito, ¿no? O sea, por eso tienes que alejarlos o dependiendo. Pero si en automático detecta una distancia y después de esa distancia
Aunque tú no le digas va y lo ataca. A menos que, claro, le indiques que no lo tiene que hacer. Pero sí. Y justo esto nos lleva al siguiente nivel, que es el nivel 3, el hitbox. Ok, ¿qué es eso? Ah, eso está más cabrón, güey, sí. Los hitboxes son el espacio que cubre a un personaje y detecta los golpes de todo tipo. Justo como dices, cuando pones a tu escuadrón cerca de otro personaje, detecta que tiene que atacar. Uh-huh. Estas hitboxes pueden ser literalmente cajas, pero si tienen un buen motor, como decías justo... No va a ser una caja. Exacto, ya Sería una elipse. o es una malla más pegada al Ajá. personaje que te da mejor Que Sí, detección. no sé, como polígonos, ¿no? O sea, cuando tu personaje son polígonos. Exactamente. Pero... Estos hitboxes pueden, como digo, son cajas, pero pueden ser mallas que cubran a todo el avatar, en este caso. Y teniendo un hitbox como malla se dota de mayor exactitud en el videojuego. O sea, hay personajes que según tú dices, no me pega, pero como son cajitas, a los 2 centímetros ya te detectó y ya te da un golpe y te dices, no mames, ni estaba cerca. Sin embargo, mientras más realistas, más recursos necesitan. O sea, lo que puedes hacer es pegar un cuadrito así cerquita de personaje, pero si le haces una mallita, pues necesitas ya una computadora con un i9 y 128 RAM de memoria, ¿no? Y cosas así, ¿no? Los hitboxes es la que permite la asignación del daño a los jugadores. Así como los juegos, o puntos que te dan, justo cuando golpeas en cierta parte a tu personaje, es lo que te dice, lo pegaste en la cabeza, tiene mejor daño que si le pegaste en el cuerpo, ¿no? Una de las comunidades que más utilizan este factor de los hitboxes es en Smash Bros. Que incluso sin que le pegan al personaje, pueden dañar al contrincante. O sea, hay gente, o sea, hay jugadores de Smash que dicen, el hitbox de, no sé... Kirby, güey, es, aunque le pegue cerca del escenario, le va a pegar, si está acercándose ya por la orilla, le va a dar un madrazo y aunque ni parezca que lo toque, lo va a mandar volando. Porque estudian hasta los hitboxes, o sea, en qué píxel tienen que darle para que le meta un madrazo y un crítico y lo vende volando. Que sí tiene sentido ahorita que dices eso de Smash, porque en el Smash pues ya tienes esta parte en la que como que puedes entrenar, ¿no? Con tu jugador. Ajá. Está así como un escenario, ¿no? Así todo blanco, ¿no? Y en el que tú puedes como... Ajá, está exactamente la gráfica, o sea, literal es como un plano como de diseño, ¿no? Y estás ahí entrenando y sabiendo cuáles son las capacidades y las fronteras de tu personaje para poder pegar a los otros. Sí, sí. De hecho, yo creo que uno de los mejores videojuegos que te ayudan como a entender este pedo del desarrollo de videojuegos y los hitbox y todas las matemáticas que están detrás es Mario Maker, sin duda alguna, y uno que se llama Garage Game, algo así se llama, no me acuerdo bien, pero puedes desarrollar videojuegos de cero y te da todas las herramientas para hacer un videojuego. Pero algo no tan complicado, pues está Mario Maker. El 1 o el 2, ese te ayuda justo a trabajas con... Y cuando, por ejemplo, pones a un Koopa, te dice su cuadrito, donde está su cuadrito de detección de movimiento y de golpes y demás. En este caso, por ejemplo, el Red Dead Redemption 2, cuando vas a dispararle a alguien, te marca con rojo donde le vas a hacer más daño. Si le das en el brazo, te pones como amarillito, pero si le pones en la cabeza, te pone rojo. O sea, tú decides en qué parte darle para desmorirlo, desvivirlo. Vamos al nivel 4. Okay. Topología y espacio. Para empezar, pensemos en las propiedades sorprendentes del espacio en los videojuegos. Actualmente creo que está de más decirles que los videojuegos son una pasada de lanza y te paras en una esquina y puedes llegar hasta donde quieras sin ningún problema. Por ejemplo, podemos pensar en un caso muy abstracto, ¿en qué espacio se mueve Pac-Man? O sea, Pac-Man como... creo que en Colombia no me acuerdo cuál fue el error, que llegando a cierto nivel, ¿no? Se rompía Pac-Man, ¿no? Aquí, por ejemplo, si nosotros pensamos en el espacio en que se mueve Pac-Man es un rectángulo, ¿no? Uh-huh. Pero si pensamos un poquito más a fondo, ¿qué pasa si te mueves en las orillas de Pac-Man? O sea, si te vas en los tunelcitos estos que entras y sales... por el otro lado. Uh-huh. Entonces realmente no se mueve en un simple plano, se mueve en un cilindro. Ajá, exactamente. Sí, podríamos decir cilindro. Creo que ahí la forma en la que está programado es aritmética modular. O sea que cuando llegas a este valor por la adición del módulo equivale a este valor y por eso sale de este lado, ¿no? Más que, pero sí es cierto, o sea,
en una visión tridimensional tú puedes decir, bueno, en realidad es que estamos en el cilindro, ¿no? Tú ves un plano, pero en realidad es un cilindro, ¿no? Exactamente, entonces la rama que se encarga de estudiar este tipo de movimientos es la topología, la cual estudia deformaciones continuas. Al final del día son deformaciones continuas, la que no cuenta con, o sea, la topología no cuenta la distancia ni ángulos, o sea, no le importa tanto la deformación geométrica, sino simplemente la geometría del cuerpo mismo per se, ¿no? O sea, por ejemplo, la topología nos permite imaginar espacios como en el que Tony Stark puede resolver los viajes al pasado, ¿no? Con la banda de Moebius es como dice, no, el espacio no es lineal, es una banda de Moebius. Ahorita me estoy pensando ahorita en un juego, en Mario Galaxy, por ejemplo. O sea, Mario Galaxy está bien cabrón también en esos términos de topología. Sí. O sea, tienes tu propio planetita con sus ciertas reglas que son muy distintas al otro planetita, güey, y te lanzan en un cañón al otro y caes con otra gravedad, con otro tamaño, o simplemente si te acercas mucho a un planeta, te va jalando y te haces girar alrededor de él. Dices, no, espérame, yo vivo para y vas brincando entre planetas. Sí, el Galaxy es un... Sí, está cabrón, güey. O sea, tal vez nosotros nada nos divertimos, decimos, qué chingón el videojuego, y sí lo son, pero toda la matemática, la física que está detrás, sí, no es cualquier cosa. Y otra cosa, por ejemplo, que se ocupa mucho, que no sabes qué es afuera y qué es adentro, es la botella de Klein. ¿No? O sea, un artilugio topológico que te da muchas propiedades y es un recipiente perfecto para guardar cerveza según Futurama, ¿no? Esto nos lleva al siguiente nivel, la magia de los triángulos. Ya es el último, se los juro. Es el nivel 5. Los videojuegos han experimentado una evolución increíble, como lo hemos platicado hasta este momento. O sea, en las primeras versiones de Tomb Raider, por ejemplo, ¿se acuerdan? Lara Croft era polígonos. Era polígonos, güey. Son muy famosos los pechos de Lara Croft, güey, de PlayStation, de polígonos, güey. Son de triángulos. Que son un triángulo, güey. Son los picos, güey. Sí, en serio, güey. Con un ojo, güey. Exacto, güey. Su trajecito azul, ¿no? Su playita azul y se ven los triángulos. Así de... Las pirámides. Es mujer, ponle unos triángulos ahí y ya. Y tanto su apariencia como su capacidad de movimiento eran mucho más rígidos y rudimentarios, ¿no? Incluso ves la cara de Lara Croft, su trenza, güey, eran cuadrados pegados, eran rombos, güey, su trenza eran rombos. Sus flecos, por ejemplo, el cabello de Link en el Ocarina del Tiempo, eran triangulitos, su cabello son triángulos. Sí, no, además es otra cosa, güey, esa era parte de la dificultad del pinche juego, o sea, no podías tener, o sea... Había en el templo, creo que recuerdo en el templo del fuego, en el Majora's Mask, tenías que caminar como por una pared, por una barda, que era así como en espiral, y güey, era imposible caminar así bien smooth, tenías que caminar así, tantito que te volteas, y otra vez te volteas, porque los pinches ángulos eran así bien. Sí, son rectos. Sí, güey, eran una mierda, güey, sí. Rectos, o sea, sí parecía una espiral el dibujo, porque muchas veces... como que montan los videojuegos en modelos prefabricados gráficamente que son bonitos, pero el movimiento está bien culero, güey. El movimiento es poligonal, güey. Y estaba bien difícil, yo me acuerdo, porque te caías y yo me acuerdo, sobre todo después ya muchos años después del 64, luego bajé un emulador en mi computadora y entonces con teclas era aún más difícil, güey, porque o sea, güey, dabas un pinche pasito, era el polígono, sacaba el polígono, puta, y te caías, güey. Y te decías, no mames, ¿por qué me caí? Que, por ejemplo, una mejora cuando sacaron el 3DS, la versión de 3DS, ya era un motor mucho más avanzado. E incluso gráficamente el juego sí tiene una mejora considerable a una consolita así de ese tamaño, güey, a lo que conectabas a tu tele, que sea con polígonos. Pero, pues, es la evolución de los videojuegos, a final de cuentas, sí ha sido muy notoria. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho desde pequeño, sí he visto cómo van evolucionando, ¿no? O sea, por ejemplo, Crash Bandicoot, güey. La primera versión de Crash Bandicoot son puros triángulos. Güey, las versiones de Crash Bandicoot que luego venían en el Motorola Play, güey, ese que se abría, güey, no, estaba bien culera también. Y, por ejemplo, ves el Crash de ahorita y se ve, güey, se ve muy chido. Se ven hasta los pelos, güey, del pinche Crash, güey. Sí, güey, del marsupial ese, ¿no?
Entonces, las versiones actuales presentan mundos completamente inmersivos y hiperrealistas, ¿no? O sea, creo que actualmente se preocupan mucho más los videojuegos por qué tan realista se ve su videojuego. O sea, ya no se preocupan tanto por qué tan divertido es, sino qué tan chingón se ve. Digo, no está mal, pero... Los videojuegos mainstream, ¿no? Así como Zelda, las grandes producciones de videojuegos. Que fíjate que Zelda no se preocupa tanto por cómo se ve. De hecho, tuvo muchas críticas por eso. Ajá, no, digo, sí, Pero me refiero a que son estos juegos que su desarrollo conllevan cientos de millones de dólares. De dólares, güey. Entonces, esto te da como una mejor apreciación del entorno en el que estás trabajando. Pero esto, ¿cómo se consigue? Primero pues, se define cómo va a ser la onda artística, cómo va a ser tu personaje, defines cómo se va a ver, realizas un modelado en 3D, y ya que tienes tu modelado así, haz de cuenta, agarras a Chris, ¿no? Se va a ver así, me gusta que sea alto, la chingada, pero ya que está así, lo haces triángulos. Agarras y haces triángulos a Chris. Y dices, no, triángulos, sí, justo lo que queremos es salirnos de los triángulos, ¿no? Pero hay un teorema que nos dice que cualquier superficie se puede triangular. Se te cela. Se te cela con triángulos. Es decir, se encuentra una malla de triángulos. Y que esta malla, entre más fina sea, mejor aproxima el modelo al que te estás acercando. Pero eso requiere... Exactamente. Muchos recursos computacionales. Que de hecho me acuerdo que cuando fue la salida del Play 5, uno de sus eslogan fuertes era que tenían un chingo de triángulos. O sea, que podían meter un montón de triángulos en sus gráficos. En sus gráficos, porque eso justo ayudaba a cómo se iba a ver la luz en las sombras, en las montañas, por ejemplo, y todo, porque le iban a meter, si no sé, si el Play 4 aguantaba 50,000 triángulos, el Play le iba a meter 100,000 triángulos. Y eso te da mejor. Es como si es una malla, como si tuvieras una sábana. Uh-huh. Si tienes una sábana con 2 triángulos, pues nada más te va a medir una carpita, ¿no? Pero si tienes una sábana con 50,000 triángulos, pues lo dejas caer y se va a adaptar mejor en todo el entorno. Y eso no solamente es algo que se utiliza en los videojuegos. Por ejemplo, yo recuerdo en algún momento hice una parte de un proyecto de hacer cómo se derrite una barra de fuego con la ecuación de... ¿Cómo se derrite, una barra con la ecuación de, si no me recuerdo, de calor? Uh-huh. Y el punto es, ¿qué haces? Pues si quieres un modelo que sea más eficiente, construyes una malla. Si la construyes con 4 puntos, pues se ve fatal, ¿no? Pero incrementas el número de puntos en una malla y obviamente la simulación se ve muy bien, pero eso requiere de muchos recursos. Más recursos de cómputo, ¿no? Uh-huh. Para las computadoras, superficies son listas ordenadas de números. O sea, las computadoras no te van a preocupar de, ay, sí, Hyrule se ve así, o Hyrule, depende de la traducción, ¿no? Porque Nintendo dice que es Hyrule. Se ve así, con 2 triángulos, ¿no? Pero dices, no, métele 50,000 a ver cómo se ve esto. O sea, realmente para las computadoras simplemente es una sucesión ordenada de números. Uh-huh. Y te indica en qué posición van a estar los vértices de la triangulación. O sea, dónde va a estar cada cosa que quieras poner y qué atributo le vas a dar a cada triangulito. En este sentido, el desarrollo tecnológico ha sido fundamental, proporcionando una mayor potencia de cálculo a los ordenadores, como decía Chris. O sea, necesitas más computadoras que estén más enfocadas y necesitas un chingo de recursos computacionales, lo que te permite un mejor detalle en los... Volvamos al ejemplo de Lara Croft. De pasar a hacer triangulitos en los últimos Tomb Raiders. Lara Croft trae hasta suétercitos y el cabello se le va moviendo conforme vas avanzando en el nivel, y si se golpea se le ve ya cortadas en la cara. O sea, sí ha habido un avance significativo en los videojuegos para las personas que los han seguido o los entusiastas, ¿no? Que van viendo cómo van avanzando los videojuegos. Sí se ve una mejora gráfica que es... No mames, o sea, esa cosa ya parece... ya parecen humanos ahí moviéndose. No, parecen películas, güey. O sea, sí. Los videos estos, las animaciones que están entre nivel y nivel o... Sí, ya es una grosería, es una película. Güey. Así es que ahora, cada que tomes tu consola favorita,
y suponiendo que tu consola favorita es Sony y te columpies en las calles de Nueva York con Spider-Man de una forma súper natural y orgánica, sabes que de fondo hay matemáticas y física seguramente que hacen que Spider-Man se vea súper natural, brincando y columpiándose. Y ahora por fin dirás, mientras juegas feliz dirás, neta, sí están en todos lados las matemáticas, ¿no? Entonces, como dirá Mario Bros al terminar sus videojuegos, thank you so much for playing my game. ¿A poco dices eso? Sí, güey, cada que acaba cualquier videojuego dice, thank you so much for playing my game. El Charles Martinet, güey. Sí, güey. Pues esto me acaba de dar la motivación Para jugar para videojuegos. llegar a jugar Age of Empires. Muy Y bien. voy a ver fíjate que desde hace tiempo, yo la verdad soy malo jugando Age of Empires. Pero estoy seguro de que puedes hacer el análisis matemático de cuál es el óptimo, de cuántos usuarios, cuántos aldeanitos puedes poner en tal recurso para no crecer. está O sea, mal, mira, güey. o sea, los que juegan en Yo competitivo ahorita de estaba Age of pensando- Empires, Ajá. seguro que Hacen eso. saben eso. Y la estadística, claro, porque, o sea, tú puedes poner a hacer aldeanitos para tal cosa. Y era algo que he pensado, que quería hacer, pero no lo había hecho. Pero fíjate que ahorita voy a calcular a ver cómo se ve. Y luego voy a usar Machine Learning para que aproxime cuál es la mejor, el modelo matemático y que me diga cuál es el óptimo. Para O sea, generar los yo recursos estoy seguro que tú necesitas. puedes poner en internet ahorita. ¿Cuántos aldeanos necesito? No, güey. Machine Learning Model in Age of Empires 2, güey. Y te va a salir ya, Todo. güey, el código, güey. Sí, no, déjate eso. ChatGPT, güey, sabe todo, güey. Seguro le preguntas, ¿cuál es el número óptimo de aldeanitos para la... Para cada recurso y avanzar de y te va a forma decir, más rápido. 5, 2, 3, y ya tú... ¡Hala! Yo siempre ponía 2, 1, 1, ¿no? O sea, cosas así, güey. O sea, simplemente, seguramente das cuenta plantas de los- contra zombies, güey, seguro tienen un modelo matemático Sí. de dónde van los putos girasoles, güey, para que te den la mejor cantidad de Sí, soles. sí, seguro, güey, segurísimo. Sí, está chido. Los videojuegos son muy chidos. Y toda la programación que llevan detrás. Sí, que a veces damos por hecho y a veces muchos de los detractores de las matemáticas tal vez digan, ay, ¿para qué? Pero a lo mejor te gustan los videojuegos y te das cuenta que ahí están también los pinches videojuegos, no metidos en las matemáticas, No en mames. las matemáticas metidas en los videojuegos. Entonces, pues la neta, creo que este es un ejemplo más de que sí están en todos lados, ¿no? Pues muy bien, me pareció un muy buen capítulo. También a mí. ¿Tus redes sociales, pombones? Ahí me encuentran en todos lados como Migue Más. A mí, ahora yo primero, pero. Está bien, está bien, güey. A mí me encuentran en Facebook como Christopher Tejeda. Ahí me encuentran en todos lados como Edo un humano más. Al podcast lo encuentran como @porcontradictio en todas las redes sociales, excepto en TikTok, que es por contradicción podcast. Y aquí estamos reunidos una vez más. Muchas gracias por escucharnos Y nos vemos en el próximo capítulo. Escuchen, compartan y comenten. y jueguen muchos videojuegos.